Dios bendiga a todos ustedes que decidieron venir hoy a los atrios del Señor, y a ti que me ves a través de las redes de internet. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hoy el Señor traerá una palabra poderosa, la cual va a salvar la condición en la cual te encuentras, va a restaurar el corazón de todos aquellos que están dolidos y te va a dar una esperanza nueva, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Hoy vamos a ver algo que tan sencillo pero tan importante, y te voy a pedir que no pierdas atención, porque a veces por querer hacer las cosas tan complicadas nos enredamos en una maraña de filosofías, y nos enredamos en una maraña de conceptos y de apegos, y después, como queremos profundizarnos tanto, nos perdemos. Y no es así. El Evangelio del Señor Jesús no es así. El Evangelio del Señor Jesús lo hizo tan sencillo, lo pone al alcance de todas las personas, aun aquellas que no tengan un acervo cultural tremendo, una preparación académica, no, a todos aquellos que no tengan un entendimiento pleno de las Escrituras, porque es el Espíritu Santo de Dios el que trae la convicción a tu corazón. Es el Espíritu Santo de Dios el que te da la revelación de que lo que estás escuchando es real para tu vida, es real para salvar, es real para sanar, es real para restaurar, y tú lo sientes porque el Espíritu Santo está trayendo convicción a ti. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Y tú ubícalo. Mientras tú ubicas, yo quiero mandarle un saludo a todos aquellos que están más allá de las fronteras, a todos aquellos que nos ven en cualquier parte del mundo. Te aconsejo que te acerques a Dios. No quiero comenzar esto hoy, estoy alegre porque yo no sé si tú recuerdes que te dije que una persona andaba preguntando por nosotros, una persona que tenía 20 años, como 20 años, que no la veíamos, y que estaba, pues de alguna manera estaba atravesando por circunstancias difíciles. Ahorita en la mañana recibí un telefonazo y era ella, hermano, era ella. Gracias al Señor, el Señor escucha nuestras oraciones, el Señor entiende y comprende a veces la preocupación tuya como hijo suyo, cuando en tu corazón hay una preocupación por un ser querido o por una persona a la cual tú tienes cierto afecto para con ella. Quiero que siempre tengas presente que el Señor escucha tu voz. Amén. Mira, antes de darle lectura, déjame decirte, voy a ilustrarlo un poquito para darle cuerpo o esencia a la predicación. En nuestra vida siempre existen figuras muy representativas. Por lo regular, cuando nosotros estamos chicos, cuando nosotros estamos niños, las figuras representativas de más importancia o de suma importancia para nosotros, pues son nuestros padres. Nuestro padre, al cual podemos ver como un héroe, podemos ver como una persona tremendamente capacitada. Y créeme que para un niño la figura representativa del padre es algo grande. La madre, pues ya ni se diga. A veces se dice allá afuera que el resplandor de la madre es tal que opaca la brillantez del padre. ¿Por qué? Porque a veces la mayor parte de los hijos se refugian
en la madre porque pasa muchas horas con él, lo asiste en las tareas, es la que le prepara la mamila, la que le prepara la comida, la que por lo regular le cambia los pañales. En fin, hay figuras representativas, pero cuando llega el padre de familia, pues llega la autoridad a todos aquellos que los ven como figura de autoridad. Se alegran porque sabe que es el que proporciona el esfuerzo del trabajo, y el padre representa paseos, el padre representa el helado, el padre representa muchas cosas, así como también tenemos figuras representativas en la sociedad. Tenemos un presidente de la República que es el que representa el poder ejecutivo de la nación, ¿sí? Representa todos los poderes, pero él es el ejecutivo, el líder máximo de todas las Fuerzas Armadas, el comandante supremo le llaman, y el que liderea nuestra nación. Es una figura representativa en el ámbito político. En el ámbito social pues tenemos muchísimas cosas, así como hay figuras representativas para los jóvenes, como los ídolos que se levantan. Pero yo hoy te quiero hablar de alguien que para ti, para mí, a veces por ya darlo por hecho, a veces se nos olvida, hermano, se nos olvida. Vamos a leer un poquito. Dice así la preciosa palabra de Dios, en el nombre de Jesús, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice arriba en el subtítulo: Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Sí dice así tu Biblia? Dice versículo 18: porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la ¿qué? Por la locura de la predicación. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo hoy es predicarte la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos lleva a algo muy importante, que tal vez no creo que los que estén aquí, pero más de algunos de los que me ven o de los que nos ven, si eres tú el que por primera vez estás escuchando las cosas de Dios y eres tú el que nos estás viendo por primera vez a través de la red, déjame, hoy vamos a analizar juntamente contigo y con los que estamos aquí. Jesús es, ¿qué podría representar Jesús para nosotros? Primeramente, dice que la Biblia nos marca, y tú y yo lo sabemos sin necesidad de que nos marque la Biblia, de que tú y yo estábamos muertos ¿en qué? En pecado. Tú y yo andábamos allá muertos en nuestros delitos y pecados, pero le agradó al Padre salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo lo podía hacer? Tenía que ser a través de un cordero sin mancha, y ese cordero sin mancha es Jesús. Por eso Jesús es primeramente para ti, para mí, perdón. A ti y a mí que andábamos muertos en pecados, a ti y a mí que andábamos muertos en nuestras iniquidades, a ti y a mí que estábamos destinados a una condenación eterna aún después de la muerte, a ti y a mí que estábamos destinados a la maldición aquí en la tierra y a vivir mal. Y cuando te digo vivir mal, te digo vivir en escasez, vivir en la enfermedad, vivir en la falta de armonía, vivir en
en el desasosiego, vivir en la angustia, vivir en la depresión, vivir en los pleitos, en los celos. Pero cuando le agradó al Padre manifestar o revelar a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, porque Él fue el que te escogió a ti cuando andabas en la calle. Él fue el que te escogió a ti cuando estabas en tu casa, mujer. Él fue el que te escogió a ti cuando estabas en la escuela, jovencito, jovencita. Él fue el que te escogió a ti cuando andabas en tus labores, trabajador. Él fue el que te escogió a ti que cuando estabas detrás del mostrador, empresario. Él fue el que te escogió a ti cuando andabas realizando no sé qué actividad, pero Él vio que tú estabas necesitado y envió primeramente a su Espíritu Santo para que algo interno pasara en ti, para que obtuviéramos o manifestáramos una conciencia que nos redarguyera, y empezamos, y en ese momento envió a alguno de sus ángeles en forma de persona, y alguien te predicó, alguien te habló de Jesús. No que antes no hubieras escuchado del Evangelio o no hubieses sabido de las cosas de Dios, pero hubo algo en ese momento, porque Dios nunca llega ni antes ni después, siempre llega en el tiempo preciso, en el tiempo justo, cuando más tú y yo lo necesitamos, aún sin tú y yo darnos cuenta de lo tremendamente necesitados que estamos. Entonces envió a su Hijo Jesucristo y primeramente nos perdona. ¿De dónde nos escogió Dios? Mira, vamos a seguir. Dice aquí 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mira, hay quienes, para unas personas Jesucristo representa el tropiezo. ¿El tropiezo de qué? De su vida desenfrenada, el tropiezo de su vida alocada, el tropiezo de su vida sin sentido. Tropiezas tú, pero caes para levantarte, para que Él te levante. Bendito sea el Señor que en determinado momento tú y yo caímos. Bendito sea el Señor en que en algún momento tú y yo tropezamos con algo más allá de nuestras fuerzas. Tropezamos con algo, con una roca que estaba puesta para caída, pero para levantamiento tuyo y mío. Tropezamos con esa roca inamovible que se llama Jesucristo. Amén. Tropezamos con Jesucristo, y al tropezar en nuestra carrera alocada y desenfrenada, caímos. Pero déjame decirte que ahora ya no nos podía levantar el orgullo, ya no nos podía levantar la soberbia, ya no nos podían levantar las filosofías, ya no nos podían levantar los apegos. Algo pasó ese día que no nos podíamos levantar. El cargo de conciencia, el cargo de culpa, el cargo de pecado nos hacía que no nos pudiésemos levantar, y tal vez ese día que te predicaron de Jesús, te fuiste a tu casa con un sentimiento completamente extraño y con emociones encontradas a tu hogar. ¿Por qué? Porque una obra interna estaba realizando el Espíritu Santo, y el pecado que cometías o las faltas que cometías antes de una manera singular, ahora las estabas viendo desde la perspectiva del Espíritu Santo de Dios, y esos pequeños pecados ahora fueron engrandecidos de sobremanera pecaminosa, y tú te empezaste a sentir mal en tu casa, en tu oficina, cuando ibas caminando por la calle o al estar platicando con alguien, te empezaste a sentir mal, porque ya empezaba el Espíritu Santo de Dios a redarguir tu corazón, a redarguir tu conciencia, porque tú fuiste señalado por el dedo de Dios. Tú fuiste señalado para ser santo, apartado para Dios. Desde el momento en que el Señor te señala, como te está señalando ahorita a ti, tú eres apartado para Dios. Tú eres apartado para salvación. Tú eres apartado para santificación. Tú eres apartado para restauración.
Tú eres apartado para perdón. El Señor te aparta para empezar contigo una depuración, para empezar contigo una limpieza, para empezar contigo un perfeccionamiento que no termina hasta que tú y yo entremos en la presencia del Señor. Pero vamos a seguir. Dice aquí 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Voltéame a ver, por favor. Tú decías, ¿qué me está pasando? No puede ser. He leído libros, he leído cosas profundas de filosofía, he leído a Aristóteles, he leído a Sócrates, he leído a Descartes, he leído a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, he leído a Federico Nietzsche, he leído a Taylor Cowell, he leído a Gibran Khalil Gibran, he leído, pero jamás, pero este hombre, esta mujer que me trajo la palabra, me dijo 2 o 3 palabras sencillas y algo está ocurriendo en mi ser. Y no me dijo cosas profundas. Es más, hasta las considero insensateces para la vida práctica que yo llevo, pero se le olvida, o a veces se nos olvida, y la palabra de Dios dice que lo que nosotros pensamos que es insensato, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, hermano. Y esas palabras que repercutieron en tu conciencia, y esas palabras que repercutieron en tu corazón, esas palabras que ya no te dejaron estar en paz hasta que llegaste a los pies de Jesucristo, dice que lo más débil de Dios es más fuerte que cualquier voluntad de hombre, hermano. Amén. Un leve señalamiento de Dios, una palabra de Dios. Por eso el siervo, el centurión, le dijo a Jesucristo: Señor, tú tan solo di la palabra y mi siervo sanará, porque en tu boca hay poder, porque en tu persona hay poder, porque en tu mismo ser hay salvación. Tú tan solo di la palabra. Con una sola palabra que tú escuches en oración de parte de Dios, hermano, transforma, renueva, reconforta, exhorta, disciplina. Porque la palabra de Dios y la predicación de Dios, que para otros es locura, para nosotros es poder, hermano. Amén. Dice aquí 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Voltéame a ver. Está diciendo aquí que no tomó, aunque tú en tu vida secular creas que tu acervo cultural, que tu grado de intelecto o tu posición social es lo que hace la fortaleza espiritual que tú tengas, según los apegos y los rudimentos y las tradiciones de los hombres. Déjame decirte que la palabra de Dios no dice así. Dice aquí que ninguno somos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿De dónde nos escoge Dios? 27, sino que lo necio, ¿de dónde? Del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjate nada más, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, de ahí, de todos los que andábamos allá, escoge, hermano, escoge. Pero ¿qué va a hacer contigo? Jesús es primeramente perdón. Porque si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, para acercarnos al Padre a través del Hijo, primeramente tenemos que aceptar a Jesucristo como el intermediario
del perdón de nuestros pecados, porque Él llevó en la cruz del Calvario todos tus pecados, todas tus inequidades, todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Por eso Jesús es primeramente perdón. Después de que te ha perdonado, no se queda ahí, hermano. Es lo maravilloso de Jesucristo. Jesús el Cristo no tan solo es perdón. Mira, deja abrir un paréntesis. ¿Te acuerdas que te platiqué de una persona que me preguntó que por qué su suegro no podía morir? Aún a pesar de tener 90 y tantos años, él se revolcaba en su cama y cosas sobrenaturales pasaron, porque aún cuando ya lo sepultaron, todo tenía quemado, hermano. La espalda la tenía quemada, las piernas las tenía quemadas, y el Señor mismo declaraba que venían demonios y lo quemaban. Y no tan solo eso, sino que se estaba viendo, era visible que sí lo estaban quemando. Cuando él me preguntó que por qué él no podía morir en paz, yo le dije: es que tiene que aceptar a Jesucristo y tiene que reconciliarse con el Padre, y en cuanto acepte a Jesucristo y se reconcilie con el Padre, el Señor se lo va a llevar. Ahorita pues me hizo caso, y una muchacha que es familiar de él y que también asiste a un templo, fue y trajo al pastor. Le hablaron, yo le dije: aunque él esté inconsciente, háblele, porque usted le va a hablar al espíritu del hombre. Él va a aceptar, aunque no confiese absolutamente nada, y todo esto va a ocasionar algo en la esfera y en el parámetro espiritual, va a ocasionar algo. Así lo hicieron, pero mientras hacen eso, lleven un grupo de gente y que estén cantando alabanzas, porque donde se alaba a Dios, los demonios huyen, hermano. Dicho y hecho, me vino a ver y me dice: hice todo lo que usted me dijo. Es increíble el gesto de paz que tenía cuando se fue. Fueron a orar, fueron a cantar alabanzas, y a las 3 de la mañana el Señor se lo llevó, hermano, en paz y reconciliado con el Padre, hermano. Por eso, ahora, lo más importante, Jesús es perdón, pero también Jesús es salvación. No es lo mismo morirse y no saber a dónde vamos a ir, que morirse, hermano, y saber que el Señor nos espera para decirnos: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Amén. ¿Por qué? Entre tanto que puedas, siempre procura estar en paz con el Señor. Nunca te vayas a acostar, hermano, si antes no le has dicho al Señor: Padre, en este día probablemente te ofendí de palabra, obra, omisión o comisión. Algún pecado he cometido, Señor, por lo cual me pongo a cuentas contigo. Si no despierto, quiero estar en tu presencia, pero si despierto, es que tú me perdonaste y me das la oportunidad de perfeccionarme y ser mejor cada día. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú obtuviste para mí en la cruz del Calvario, porque por su llaga fuimos nosotros curados, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por él obtuvimos la salvación, porque él en la cruz del Calvario pagó por ti y pagó por ti cuando nadie te podía rescatar. Esto sí es muy importante, porque es importante reconocer que Jesucristo, hoy bien,
hoy bien, Jesucristo, únicamente Jesucristo es el autor y consumador de nuestra eterna salvación. En ninguno otro hay salvación. No hay salvación en vírgenes, no hay salvación en santos, no hay salvación en esfinges, no hay salvación en ídolos. El único que salva es Jesucristo. En Él hay perdón de pecados, en Él hay salvación, pero también hay revelación. ¿Por qué? Porque tal vez antes tú y yo estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Antes tú y yo éramos extranjeros y advenedizos y no conciudadanos del reino. Mas cuando le agradó al Padre revelar a su Hijo Jesucristo en ti, cuando tú aceptas a Jesús, algo pasa en ti, que entras en una íntima comunión y todo lo que pides en el nombre de Jesús, el Padre te lo concede. Muchos de sus discípulos le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo han andado conmigo. Yo soy en el Padre como el Padre es en mí. Si a mí me ves, ves a mi Padre, porque las cosas que me mandó mi Padre que hiciese, son las que yo hago. Las cosas que me mandó el Padre que yo dijese, son las que le digo. Y mi palabra está en ti, como tú estás en mí. Y si me ves a mí, ves a mi Padre. Amén. Tú y yo tenemos revelación de parte de Jesucristo. ¿A quién te revela? Al Padre. ¿Cómo te lo revela? En su magnificencia, en su poder. ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que me ven, hermano, andamos peregrinando como gente sin rumbo, sin sentido? Andamos en pleitos con nuestra familia, andamos a veces padeciendo en silencio, pensando, creyendo que es necesario a veces sufrir para merecer, y no es así. El que sufrió para que tú merezcas es Cristo. El que padeció en la cruz para que tú vivas bien es Cristo. El que murió por tus pecados es Cristo. Nadie más murió. Nadie más murió y resucitó. Una aclaración pertinente. El único que murió y resucitó y está a la diestra del Padre se llama Jesucristo. No hay nadie que esté a la diestra del Padre, hermano. No hay nadie. Ningún ser humano terrenal está a la diestra del Padre. El único que está a la diestra del Padre intercediendo por ti para que tú conozcas la verdadera esencia a través de la revelación de la palabra y del Evangelio de Jesús es Cristo. El único que está aquí. Aquí está el Padre y aquí está el Hijo. Y el Padre nada más está viendo todo lo que tú y yo estamos haciendo. Y el Padre le dice al Hijo: ¿ya viste a Jaime? Anda mal. Sí, pero tú lo amas, Padre. Ya viste a Román, ya viste a Rocío, ya viste a Marta, ya viste a Angélica, ya viste a Mari, ya viste a Víctor, ya viste a José, ya viste a Gretel. A veces pecan, pero tú los escogiste, Padre, para salvación, para perdón. Ciertamente, es cierto, por eso te mandé a morir en la cruz del Calvario por ellos. Ciertamente, una nueva oportunidad. Diles que las misericordias mías son nuevas cada mañana, que mañana sean mejores que hoy. Amén. Te revela la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Jesús es también para ti, para mí, lo más importante, poder. Porque cuando tú declaras a Jesús como tu Salvador,
Dice Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, porque así como yo soy Cristo, el ungido, la unción y el poder mío se van a transmitir hacia ti, por cuanto sois hijos. Al Padre le agradó que en ti también habite el poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y cuando hagan cosas maravillosas, y cuando hagan milagros, y cuando hagan prodigios, ustedes darán testimonio del poder de mi Hijo Jesucristo transferido a ustedes, porque mi Hijo Jesús les dijo: me voy, pero no los dejo solos, rogaré al Padre para que envíe otro consolador, el cual testificará de mí y les dirá y les recordará todas las cosas que yo les he hablado. En mi ministerio de 3 años les anduve enseñando, les anduve predicando, pero también me mostré a ustedes como el Hijo de Dios y como aquel que tiene poder para sanar. Sané leprosos, levanté muertos, le devolví la vista a los ciegos, levanté paralíticos. Y aún contigo y con tu vida, si tienes una enfermedad, si tienes un padecimiento, yo soy tu sanidad. Si tienes algún contratiempo, yo soy la solución a tus problemas, porque en mí hay poder, dice el Señor. Porque con el poder que me otorgó mi Padre, es con el poder que resucité. Fui crucificado en maldición, pero resucité en poder. ¿Poder para qué? Porque cuando tú estás en un problema, a ti que me escuchas y a ti que me ves, cuando tú estás en un problema, y grábatelo bien, que te entre en la mente y que te baje al corazón, no importa, hermano, no importa cómo estés, pero cuando tú invocas de manera firme, de manera real, cuando tu necesidad sale del corazón, el Señor te oye. El Señor te oye. Si tú estás pasando por cualquier tribulación, si tú estás pasando por cualquier problema, el nombre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. La palabra dicha por Jesucristo tiene poder para salvar, para sanar, para todo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú nombras a Jesús, los demonios huyen. Cuando tú nombras a Jesús, las enfermedades se van. Cuando tú nombras a Jesús, las vidas cambian. Cuando tú nombras a Jesús, los montes se abren. Cuando tú nombras a Jesús, el cielo se abre para ti. Cuando tú nombras a Jesús, porque en Jesús hay poder, porque en Jesús hay salvación. Es una figura representativa, pero de perdón, de revelación, de exaltación, de poder. Y algo muy importante, también Jesús es para ti, para mí, unción. ¿Qué quiere decir, hermano? Cristo quiere decir el ungido de Dios. Pero dice: todos aquellos que me siguen, todos aquellos que creen en mi nombre, a estos les voy a dar poder. A estos los voy a ungir con el poder que mi Padre me dio. A mi Padre le plació que en mí habitara toda la plenitud de la deidad, y todos aquellos que creen en mí no necesitan absolutamente nada. Pero ¿cómo los quiero? Los quiero caminando en la unción y en el poder de mi Padre. Los quiero caminando en la unción, que de sus manos salga fuego, que de su boca salga poder, que de su fe se realicen cosas maravillosas. Déjame decirte esto, pero es que mi comunión con Dios no es tan buena. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Padre, hermano. La unción es el poder transferido del Padre hacia cualquiera de sus hijos, amén. Es el poder del Creador. Tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza, y el poder y la unción, ¿qué es caminar en la unción? Es caminar en el poder de Dios, decretando su palabra.
¿Qué quiere decir? Ninguna arma forjada contra mí prosperará, ninguna enfermedad contra mí me hará presa. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. A sus ángeles mandará cerca de mí, que me guarden en todo tiempo para que mi pie no tropiece. Y cuando yo vaya a una casa, mi sola presencia llevará la unción y el poder de Dios, y ese hogar cambiará. ¿Por qué lo digo? Porque así es. ¿Cuánto tiempo tiene que te acabo de decir que yo quería, hermano, hablar con esta señora? Hoy recibí. Tan solamente espera, confía, cree, ten fe y espera. Ahora, ¿qué viene para ella? Le voy a hablar del poder de Dios. Le vamos a hablar del poder de Jesucristo. Le vamos a hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque están angustiados, están atemorizados, están necesitados. Y tú, hermano, a tu alrededor sucumben muchas personas. En tu trabajo hay mucha gente que necesita de que tú estés caminando en la unción de Dios. La unción de Dios es la que te hace estar libre de envidias, la que te hace estar libre de celos, la que te hace estar libre de angustias. Cuando tú dejas de pensar en ti y le dices: Señor, lléname de tu preciosa y fresca unción, para que cuando yo tan solo mire a alguien, él sepa, entienda y comprenda que en mí hay algo diferente que tú has puesto. Poder, unción, revelación, perdón. ¿Qué más es Jesús para ti, para mí? Un infinito amor, hermano. Un infinito amor. Déjame decirte a ti que me ves. No hay un ser humano, no hay nadie en la tierra y más allá de los confines de la tierra que haya mostrado tanto amor por ti y por mí. No te me vayas a ofender. Cuando tú y yo no valíamos absolutamente nada, cuando tú y yo éramos carne vendida al pecado, y cuando tú y yo estábamos en los escaparates de la vida, yo siempre me gusta mucho este ejemplo. Haz de cuenta que aquí están las calles que representan la vida y aquí están las vitrinas, así como cuando tú vas a un centro comercial y andas viendo la ropa. Dices: esta está muy cara, esta está muy fea, esta está así. Y entonces puedes hacer una elección. Pero en lugar de ropa estábamos tú y yo, hermano. Estábamos tú y yo, todos parados. Pero todo el mundo pasaba y nadie nos quería comprar. Estábamos confinados a estar ahí eternamente, en maldición, en pobreza, en escasez, en desarmonía, en angustia, en todo aquello que no es favorable para tu vida. Estábamos allí en los escaparates con nuestros rostros tristes, o a veces con una mueca fingida de una sonrisa, diciendo: esto va a pasar. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los aguante. Ese era un refrán de allá afuera. Pero cuando tú veías, pero para obtener una vida mejor, tenías que salir de la vitrina, tenías que salir de ese modo de vida, pero nadie pasaba por ti. Pero pasó alguien que se llama Nazareno, pasó alguien que se llama Jesús, y fue de compras, hermano. Y aunque abajo no decía necio, vil, menospreciado, lo que no es, débil, así decía, pero aparte decía pervertido, lujurioso, blasfemo, adúltero, fornicario, mitotera, chantajista, defraudador, aborrecedor de Dios. Así decía en el rótulo que tú y yo teníamos abajo. Y el que lo estaba vendiendo, ¿quién crees que era el dueño de la tienda? Satanás. Y entró Jesucristo a la tienda, y entró Jesucristo a la plaza, y dice: me los llevo a todos.
de los que me diste ninguno se perdió, porque pagué hasta el último 5 por ellos, y por eso hoy tú eres libre. Por la sangre de Jesús, por el poder de Jesús, por la unción de Jesús, por la revelación de Jesús y por el tremendo amor que el Señor Jesús tuvo, porque tuvo compasión de ti. ¿Cómo va a ser posible que que está en este escaparate no tenga una oportunidad? Satanás no se la ha dado, pero yo se la voy a dar. De modo que si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Yo le voy a enseñar a Satanás que la voluntad de mi Padre, que es buena, agradable y perfecta, se hace tanto en el cielo como en la tierra. Y a todos los que me dio, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, Señor. Ellos estarán en el mundo, pero ya no son del mundo, porque tú los has elegido. Padre, ¿a quién me llevo? Lo más maravilloso, hermano, es que cuando estaban las vitrinas atestadas, cuando en esa plaza que era dueño Satanás, y le decía: Padre, ¿a quién compro? Llévatelos a todos, dice el Señor, porque no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Por eso déjame decirte hoy que en Cristo Jesús hay una esperanza, que en Cristo Jesús hay poder, que en Cristo Jesús hay unción, que en Cristo Jesús hay revelación. Por eso hoy que tú me ves, y tú que estás aquí, tú puedes hacer algo muy importante que va a cambiar totalmente tu vida. Y me interesa mucho tú que estás detrás de esa cámara, y me interesa tú que estás del otro lado de las fronteras, o que de alguna manera vas a ver este video. No importa tu condición, no importa tu conciencia, no importa tu estado de ánimo. Jesús es más amplio en perdonar de lo que tú crees. Si tú y tu familia están padeciendo, lo único que te pido es que hagas juntamente conmigo algo muy importante. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Acepta a Jesucristo como tu Redentor, y las cosas van a cambiar en la vida de tu familia y en la tuya. Y Él te va a llevar por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no tienes que temer mal alguno, porque Él prometió y lo cumple, porque las promesas de Él son sí y son amén, que Él estará con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. ¿Y quién de los que está aquí no ha experimentado la presencia de Dios? ¿Quién de los que están aquí? A mí me agrada cuando predico la palabra de Dios, porque me comienza a fortalecer. Empiezo a cobrar ánimo. Hay renovados bríos en mi ser. Aunque a veces el cuerpo humano se está debilitando, hermano, pero cuando tú comienzas a pronunciar la palabra de Dios, algo pasa en ti. Porque el evangelio es poder. Ponte de pie, por favor. A ti que me escuchas, a ti que me ves, te invito a que ahí donde estés, levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Si has hecho esto, créeme que tu vida va a cambiar. A ti que estás aquí, hoy bien, levanta tu mano, hermano. Pero yo quiero que tú levantes tu mano. Hay algo que a mí como pastor, ¿cómo te diré? No que me fastidie, me choca, hermano. Si tú crees verdaderamente la palabra de Dios, hermano, yo quiero eso. Yo lo quiero porque lo quiero para mi vida. Yo lo quiero. Yo sé que va a venir de allá. ¿Quién lo cree? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Y cuando tú levantas tu mano, es que la bendición de Dios va a venir en forma abundante, porque Él abrirá las ventanas de los cielos, y todo lo que tú crees imposible, nada hay imposible para Dios. Él prometió abrir las ventanas de los cielos. ¿Quieres largura de días? ¿Quieres fortaleza en tu cuerpo? ¿Quieres restablecimiento de tus relaciones personales? ¿Quieres armonía en tu hogar? ¿Quieres ver a tus hijos aquí?
Jesús lo hace posible. 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 Aleluya. Aleluya. Que la unción de Dios penetre en ti. Que el poder de Dios penetre en ti. Que empieces a sentir ese calor que yo estoy sintiendo. Y que la unción comience a penetrar en ti, hermano. Que recorra todo tu cuerpo. Que sepas que tú eres un hijo predilecto de Dios. Que sepas que Él te escogió para salvación. Que cualquier situación, por dura que sea, es transitoria. Que Él te ha escogido para bendecirte únicamente. Oh, Rabababacasanda Viracaya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Espíritu Santo, trae convicción. Comienza a orar. Pide por lo tuyo y pide por los tuyos. Oh, alabado sea el Señor. A mis hermanos de la alabanza, suban. Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria te damos, Señor. Gloria te damos, precioso Dios. Sigue pidiendo. Tal vez tu madre no esté aquí. Tal vez tu padre no esté aquí. Tal vez tus hermanos no están aquí. Pero el Señor hará posible. Dile, Señor, que tu Espíritu Santo vaya hasta donde esté, Señor.